Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales, ahí está la señal de Boreal Televisión. Y como cada noche, cada jueves en la noche nos acompaña el licenciado Reinaldo Enríquez. Buenas noches, Buenas noches. Placer tenerlo con nosotros Sí. por aquí. Mire, hay un tema bien interesante que vamos a abordar en el programa y es el relativo al derecho de familia. Derecho de familia que es bien amplio porque envuelve todo lo que tiene que ver con el contexto de la familia, las sucesiones, el derecho a la paternidad, a la patria potestad, el derecho de guarda, las uniones libres, consensuales, de hecho, todo en sentido general. Aquí vamos a hablar ampliamente sobre este tema y empezamos con una pregunta. ¿Qué es el derecho de familia? Bien, buenas noches otra vez. Fíjese, hay una definición o conceptualización interesante. Es un conjunto de normas y de instituciones que vinculan a un hombre y una mujer por una relación que puede ser matrimonial, puede ser consensual, o de hecho, o de unión libre. ¿Para qué? Para crear un efecto, tanto de sentimiento como de patrimonio. Sí, porque cuando decíamos que es un conjunto de normas e instituciones que intervienen a los fines de regular todo lo relacionado a esas uniones consensuales o de vínculo consanguíneo o afines, como son el matrimonio. Entonces, ese derecho de familia, que todavía no cuenta con un código de familia en nuestro país, aunque sí hay un proyecto hace tiempo que está en esos planes, regula diversas situaciones. Y que la lucha de intereses no la ha dejado pasar. Diversas situaciones. Sí. Se habla de lo que tiene que ver con el matrimonio, porque si analizamos la familia desde el punto de vista del espacio básico de esa célula institucional de la sociedad y de los derechos que tiene el hombre y la mujer en familia, como son el derecho a la salud, el derecho a la procreación, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, entre otros. Entonces, ¿qué sucede? Que se vuelve interesante, muy interesante, porque aparentemente el parentesco, el vínculo de sentimiento y el matrimonio genera intereses. Y estos intereses a veces abarcan un tanto más allá de lo previsto. Bien, antes de profundizar sobre lo que tiene que ver con los derechos sucesorales, las sucesiones y liberalidades y todos los demás derechos que de ahí se desprenden, yo quisiera preguntarle cómo se adquiere el derecho a la paternidad o lo que dice la doctrina, patria potestad. Fíjese, porque lo que sucede es que la patria potestad le corresponde al que es padre o madre biológico, es decir, por cuestiones naturales, eminentemente naturales o legales. ¿Por qué naturales o legales? Porque estamos hablando de la procreación de hijos de una pareja, dentro de un hombre y una mujer, evidentemente, dentro del matrimonio o dentro de una relación consensual, sea llamada unión libre o concubinato o de hecho. Entonces, esa patria potestad le corresponde esa obligación del cuidado, de la custodia y de la manutención de esas obligaciones a esos niños que nacen en esas uniones o a todo aquel que sin tener una unión
se haya convertido en padre o madre, de alguna forma, porque esa autoridad que tiene el padre o la madre para educar, para mantener, alimentar a esos hijos, pues está ahí dentro de toda esa obligación en lo que es la patria potestad, porque no puede ser cedida a otro. Fuera del vínculo de consanguinidad que existe entre un hombre y una mujer, existen otras formas. Sí, porque también existe lo que le llaman las adopciones, por ejemplo, porque en este país a veces se hacen reconocimientos irregulares. Usted sabe que existe también el reconocimiento voluntario, existe el reconocimiento judicial, el reconocimiento post-mortem, que también es judicial. Pero lo cierto es que la adopción constituye un vínculo legal, porque sin que necesariamente haya un vínculo de parentesco consanguíneo, sometiéndose a un proceso a través del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando en el caso de la especie se trata de menores, pues entonces se puede crear un efecto de parentesco legal, porque ya va a haber una sustitución de un acta de nacimiento en la que figuran unos padres biológicos para que aparezcan unos padres que en este caso son legales, eminentemente legales. Y ahí está la adopción privilegiada nacional, la adopción privilegiada internacional y así. ¿Puede ser impugnado ese derecho por los herederos legítimos? Después que un proceso de adopción terminó, eso genera un efecto jurídico que no es posible de echarlo atrás. Después que concluyó, después que el Consejo aprobó, después que el Tribunal de Menores homologó, que la Junta ordenó la transcripción de la sentencia y que posteriormente se hizo el registro en la Oficialía de Estado Civil, y esa acta que existía con alguna vinculación consanguínea con relación a unos hijos y a unos padres biológicos ha sido, uno diría, sustituida, que pudiéramos decir modificada, porque se va a extraer o agregar informaciones que van a generalmente, jurídicamente, a sustituir una patria potestad, digamos, una especie de maternidad o paternidad legal o ficticia, digamos, pero con un vínculo jurídico hasta la eternidad. Entonces, esa es la situación. Bien. De ese lado sí, entiendo que ya surte un efecto jurídico definitivo, pero aquí se han hecho adopciones y hay miles de casos o millones de esa naturaleza que se han adoptado niños sin cumplir con los procedimientos de adopción que establece la ley y están ahí. Bueno, porque si la ley 136-03 y sus modificaciones, Código de Menor, no se le dio el cumplimiento requerido, el Consejo no va a aprobar. Ahora, hay gente que llaman a adopción a ir a una oficialía de Estado Civil y hacer una especie de declaración tardía. Un reconocimiento. Una declaración tardía en ocasiones, y en otras ocasiones un reconocimiento irregular, porque si no son padres biológicos, ¿quién es que debe reconocer? Debe reconocer el padre biológico, no así un tío, un hermano o un abuelo que diga que es su padre, que se da muchas veces eso y lo hacen muchas veces para fines de viajar, pero el consulado casi siempre detecta esas situaciones, sacando de esa problemática aquellas situaciones que se dan ya en condiciones de padrastro, puro y simple, porque usted como padrastro puede no reconocer, pero sí generar algunas peticiones migratorias, que no es el caso. Pero es que a veces lo hacen con una finalidad. Efectivamente. Y si ese reconocimiento persiste en el tiempo, permanece, mañana ese muchacho que fue reconocido para darle el privilegio de que viaje o de que se inscriba en la escuela porque no tenía acta de nacimiento, va a reclamar
derechos sucesorales dentro del patrimonio de ese declarante cuando fallezca. ¿Puede ser impugnada? Sí, puede ser impugnada porque ese hijo, la Constitución nos dice a nosotros que todos tenemos derecho a un nombre, a un apellido, tenemos derecho a una identidad y la Constitución regula eso. Pero ¿cuál es la situación? Que tiene que ser conforme a la ley, puesto que si se hace de forma irregular, podrá impugnarse siempre ese tipo de filiación. Y él, como tiene derecho a tener una identidad, evidentemente tendrá derecho de manera irrevocable, de manera infinita, a reclamar el parentesco que le corresponda legalmente. Y si envuelve los aspectos sucesorales, pues también, ¿por qué no? Lo único que se tiene que someter a las experticias que la misma norma legal mande. Con los avances que ha tenido el país en materia de registro civil, ¿será posible que eso se produzca ahora? Sí, porque se está depurando. El registro, no diría yo el registro, bueno, de Estado Civil, que Sí, el sería Estado lo correcto, civil, no sí. el registro civil, El Estado civil. sino el de Estado Civil, las oficialías de Estado Civil. Sí, todavía se da que hay gente que hace reconocimientos irregulares, pero se han disminuido considerablemente porque el sistema se está modernizando y se está creando situaciones que día tras día van descubriendo todos esos tipos de irregularidades y de suplantaciones de identidades. Sí, se está, pero hace tiempo que se está haciendo, pero se está desmantelando toda esa situación porque todavía hay muchos problemas que no han sido resueltos. Hay muchos casos que pudieran escapar las autoridades de las oficialías del Estado civil del país. Por ejemplo, nace un niño hoy en un centro de salud del país, le dan un papel de nacimiento y con ese mismo papel le entregan el niño a otra familia y va entonces con ese papel y fácilmente puede registrarlo. Sí. Sí. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.